Vamos a leer, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta allí. Esperamos que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Hay ciertos momentos que uno anhela los años en el que uno llegaba con tranquilidad a escuchar en una conferencia y sentir el peso de la responsabilidad de levantarse aquí para hablar al pueblo del Señor y dejar una palabra con sazón. Cuánta carga y cuánto peso de alma produce eso. Estoy pensando algunas cosas, hermanos, en esta porción que hemos leído, y la primera cosa que estaba viendo, hermanos, era la redacción de una carta a la iglesia en Éfeso. El Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso estaba necesitada de una palabra de Dios, y el Señor está utilizando al apóstol Juan como su redactor, como el escritor, y le está revelando a Juan lo que él tiene que escribir a la iglesia en Éfeso. Lo que el Señor dicta a Juan, lo que él dice a Juan para que Juan escriba, era lo que exactamente necesitaba la iglesia allá en Éfeso. Estoy pensando, hermanos, en la palabra de Dios para nosotros. Allí está el sagrado libro. Esto es todo lo que usted y yo necesitamos. En una ocasión, cuando se hacían preguntas que como que no se encuentran respuestas, don Samuel Ucher, siervo del Señor, él dijo: hay que dejar que Dios sea Dios. Lo que tenemos es suficiente, dijo él. A veces no queremos estar conformes. Repito de nuevo, exactamente lo que necesitaba, y en este sentido general, cada iglesia, pero particularmente la iglesia en Éfeso, era exactamente lo que ella necesitaba. La palabra de Dios, toda ella, es exactamente lo que usted y yo necesitamos. Debo reconocer que cuando el hermano Guillermo leyó esas escrituras me provocó atención. ¿Y qué va a decir el hermano sobre esas escrituras? Y en su forma, cómo fue poquito a poco detallando sobre esos puntos que el Señor le dio, para mí fue como un bálsamo. Me ayudó, yo fui ayudado. La palabra que el Señor nos ha dado es la que hemos necesitado hoy, y espero que lo que estamos procurando decir con la lectura de esta carta a la iglesia en Éfeso sea lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros hoy. La redacción de una carta. Pero estaba viendo la recepción de esa carta. ¿A quién iba dirigida? Escribe
al ángel de la iglesia en Éfeso. Ha habido siempre discusión qué ángel se refiere aquí. Si es de la creación espiritual que Dios hizo, que el Señor hizo, o si era un ser humano, un responsable de la asamblea que vivía en algún lugar de aquella ciudad de Éfeso. Me inclino a pensar que este es un hombre al cual le llega una carta a una dirección para que él se parara y lo leyera en la iglesia en Éfeso. Allá en Hebreos capítulo 2, cuando dice, y si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, es verdad que los ángeles llegaron a Sodoma para advertir del juicio que venía para Sodoma, pero no podemos reducir ese versículo solo al mensaje de los ángeles a Sodoma. La palabra ángel quiere decir mensajero, así que toda la palabra de los profetas fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, no puede un ángel, un ser espiritual creado o ese tipo de creación venir para hacernos una lectura pública de la palabra. Entonces creo que es un hermano con responsabilidad en la asamblea en Éfeso que recibió, era el receptor de esa carta para entonces él leer la carta. El contenido de esa carta para que el pueblo del Señor, la iglesia en Éfeso, escuchara la lectura de esa carta, pero que obedeciera lo que el Señor decía en esa carta. Otra cosa que estaba pensando, hermanos, es el reconocimiento del Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor hace un reconocimiento a la iglesia en Éfeso. Como hemos aprendido en términos dispensacional, por llamarlo de alguna manera, la iglesia en Éfeso representa la iglesia, por lo menos en sus primeros 100 años, los primeros 100 años de la iglesia. Y ellos están trabajando arduamente. Los que conocen dicen que por los 4 continentes conocidos hasta entonces habían sido llenados por estos hermanos, los primeros hermanos en la iglesia, o la iglesia de los primeros días, iban por todas partes, como el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos estaban llenando todos los espacios geográficos del mundo conocido. Y el Señor está reconociendo el ejercicio de la predicación del evangelio por boca de ellos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y estaba pensando, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos predicando las buenas nuevas de salvación como el Señor mandó? El Señor reconoce el trabajo que estaba realizando la iglesia en Éfeso. Y el Señor reconoce, el Señor premiará cada labor, cada trabajo que particularmente hacemos para Él, pero que congregacionalmente hacemos para Él. Es una asamblea trabajadora que tendrá hombres trabajadores. Es una asamblea misionera que podrá encomendar misioneros a la obra del Señor. Yo estoy tan agradecido por la asamblea en la cual el Señor me permitió llegar desde la niñez, ser formado allí, habiendo recibido al Señor como mi Salvador personal, y ver a hermanos allí, y no tengo temor en mencionarlo, como el hermano Pausides Camacho, un hombre que nos enseñó principios, un hombre serio, un hombre riguroso de las cosas del Señor,
Pero tener allí a un hombre como el hermano Lorenzo Camacho, siempre he dicho, y perdonen mis palabras, cada gotica de sangre que tiene ese hombre es de un evangelista. Muchas veces pasábamos los bancos literalmente de una casa por encima de la tela para la otra casa para seguir predicando el evangelio. Él siempre decía que para sembrar la semilla de pasto en los potreros, como esa es una zona agropecuaria, había que sembrar esa semilla pegadita, cerquitica, decía él. Esas matas hay que sembrarlas cerquita para que cundan la tierra y fundar el potrero, decía él. Así hay que predicar el evangelio, decía él. Y pasábamos semanas predicando en algún lugar y él decía, ¿y de aquí para dónde vamos? El hermano Palacio está presente aquí y hace con su cabeza así porque él estuvo en la 8 un buen tiempo. Oh, hermanos, qué bueno es que tú que llevas responsabilidad en la asamblea tengas ánimo para trabajar y que los jóvenes que se van formando al lado tuyo y están viendo tu ejemplo tengan ese ánimo para predicar el evangelio, para ocupar espacios vacíos con la palabra de Dios. Una ciudad tan grande como esta, como decía mi hermano Samuel, perdón el exceso de confianza, don Samuel, aquí presente, si en Puerto Cabello, que no llega a 500,000 habitantes, hay 14 asambleas. El estado Yaracuy, el estado de donde vengo, creo que es el segundo estado más chiquito de Venezuela. Y hay unas 18 asambleas y hay un lugar en un poblado, un sector llamado La 20, donde pronto en la voluntad del Señor se va a formar otra asamblea. Aquí en Colombia yo sé que la obra es nueva, hermanos, pero nos hace falta trabajar. Que el Señor nos anime a, como dice el poeta en ese canto, trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. Seguiremos la senda que el Maestro trazó. Seguir el ejemplo del Señor. Cuando leía esa expresión, recorrió Jesús toda Judea. Oye, bueno, Judea. No, Judea era una región. Por lo menos, dice Josefo, que se conformaban de 200 ciudades y aldeas. ¿Cómo estarían sus pies? Cuando voy subiendo allá aquel cerro de Luis R. Calvo, llevando a mi esposa, alándola, porque es un cacho empinado en esa carretera de polvo cuando hay polvo, pero de barro cuando hay barro, pienso en el Señor, cómo Él recorría y cómo dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas. Quería dejar esta palabra, hermanos, como ánimo a las asambleas representadas aquí, que vayan a sus lugares respectivos donde viven y en la localidad donde se mueven para llenar del evangelio a Colombia. Estamos agradecidos por hermanos que han venido de Venezuela y han metido el hombro también. Yo sé que algunos han llegado para problemas, ¿verdad, hermano Guillermo? Pero hay algunos hermanos que han venido para meter el hombro, para ayudar en la obra del Señor. Yo estoy tan agradecido por estos amados hermanos que han venido para en silencio, sin estar queriendo, porque cada asamblea tiene su propia particularidad. No tienen que hacer como hacían allá. No. Hay cosas particulares que tiene cada asamblea siempre y cuando no contravenga un principio bíblico, una doctrina fundamental de la palabra de Dios. Debemos respetar la particularidad de cada lugar, pero meter el hombro para ayudar. El Señor reconoce, yo conozco tus obras, pero hay una revisión. Esa es la otra cosa que estaba pensando. Él dice, yo conozco tus obras. Los ojos del Señor penetrantes podían mirar no solo lo que sucedía exteriormente en Éfeso, sino que el Señor está mirando lo que sucede internamente allí en Éfeso. Y en esa mirada
en esa revisión exhaustiva del Señor, aunque encuentra un reconocimiento por el trabajo de ellos, hay una reprensión a ellos. Él dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Allí está la reprensión del Señor a la iglesia. Tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Recuerdo haberlo leído en una sana doctrina hace muchos años de cierto matrimonio que iba en su carro, de esos carros antiguos que eran de asiento corrido. Los carros de butaca de 2 asientos nada más son los carros de la era moderna, pero los carros viejos tenían asiento corrido. Y la esposa iba en la puerta con su mano puesta así en la puerta, recostada, pero mirando al esposo comenzó a decirle: mi amor, ¿no te has dado cuenta que ya no andamos como antes? Ya no andamos pegaditos como cuando estábamos recién casados, que andábamos junticos y andábamos riéndonos todo el tiempo. Y mira que esto y el otro, y ella estaba tratando como de reconvenirle al esposo que algo en el amor había pasado y se había marchitado el contacto entre ellos. El esposo escuchaba en silencio, de cuando en cuando la miraba y se reía. Hasta que ella se descargó. Y en lo que ella hizo su descarga, él la miró sonriendo y le dijo: pero yo no me he movido. La que se había movido era ella. Él seguía al volante en el mismo lugar. La que se había movido de su lado, donde estaba calientica con su esposo pegadito allí, era ella. Se había retirado hasta allá, hasta la puerta. Oh, hermanos, somos nosotros los que enfriamos nuestro corazón en nuestro amor y en nuestra devoción al Señor. El Señor no se ha movido. Él lo está reclamando aquí. Has dejado tu primer amor. Si a usted se le pierden 100,000 pesos en la casa, ¿se queda tranquilo o qué hace? Lo busca. Cuando uno se le pierde algo, comienza a buscarlo y comienza a preguntar y busca con diligencia, como el caso de aquella mujer que el Señor contó, hasta encontrarla. Pero el caso aquí no es que ellos lo habían perdido y estaban buscando recuperarlo, sino que voluntariosamente ellos lo habían dejado. Es triste cuando un creyente pierde culto porque, oye hermano, mire, no puedo venir porque a veces hay trabajos de turno que son difíciles, pero en lo que se termine esta temporada fuerte, bueno, yo recupero de nuevo y están desesperados preocupados porque están fallando a los cultos. Pero es diferente cuando un creyente, no por ese motivo, sino porque él decide: yo no voy más. Yo no voy más para el culto. Y él toma esa decisión: no lo hago más, no lo voy a hacer más. Cuando el creyente endurece su corazón, ha dejado en este sentido su primer amor. No sé si a usted le ha sucedido, pero cuando estábamos nuevos creyentes y escuchábamos las enseñanzas de la palabra del Señor, recibíamos todo con gratitud y con alegría, pero al pasar los años queremos como que diferenciar. Esta palabra no me gustó, aquella sí me gustó, y como que rehusar, cerrar nuestro corazón y no tener la misma devoción, la misma capacidad para escuchar con atención la palabra de Dios. Ya vamos como que predispuestos. Y si no aceptan nuestro punto de vista, nuestra forma de explicar o de entender esa escritura, armamos una pelea. Tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Hermanos, el Señor está diciéndole a la iglesia en Éfeso:
ustedes me han traicionado. Eso es lo que el Señor está diciendo. Siempre pienso que, Señor nos guarde, que mi esposa un día me diga, yo le voy a seguir lavando la ropa y le voy a seguir cocinando y voy a seguir haciendo esto y lo otro, pero ya yo no lo amo. Yo amo a otro. Si ellos habían dejado el amor por el Señor, es porque lo estaban ocupando en otra cosa. Era traición lo que el Señor está reclamando aquí. Has dejado tu primer amor. Esto era de alguna manera traicionar al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, lo estoy diciendo con mucho peso, con mucha carga en mi corazón y lo digo para mí mismo. Cuando vamos a servir, cuando estamos haciendo una labor para el Señor, debemos revisar bien nuestros motivos. Si lo estamos haciendo solo de manera mecánica o lo estamos haciendo con devoción, con anhelo, con amor para el Señor. Ellos lo seguían haciendo, trabajaban, tenían tantas cosas, eran celosos, habían probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, los habían hallado mentirosos, habían muchas cualidades, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces estoy pensando en la otra cosa, estoy pensando en una recomendación. En el versículo 5 el Señor dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Voy a preguntarle al joven aquí presente. ¿Usted se acuerda aquella vez que los hijos de los profetas fueron con Eliseo a cortar madera para ensanchar el lugar donde vivían? No recuerda. A ver, allá, al que está allá más atrás. ¿No recuerda eso? Oye, usted sí lo recuerda. Uno que cortaba un árbol, se salió el hierro de la madera y cayó en el agua, cayó en el río y pegó el grito, ¡ah, Señor mío! Era prestada. ¿Qué le dijo Eliseo a ese joven? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Jair? ¿Ah? Él tiró el palo, pero él le dijo al joven algo. ¿Qué fue? ¿Dónde cayó? No se podían poner a buscar el hacha por allá, ni por allá. Tenían que buscarla ¿dónde? Donde el hacha se había caído. ¿Dónde cayó? Y él le señaló. Ahí, me imagino, desesperado. Él cortó, como usted acaba de decir, cortó el árbol, e hizo flotar el hierro. ¡Qué milagro!, ¿no? Y recuperó el hacha porque, de paso, había un gasto doble porque no era suya, era prestada. Cuando uno pierde o daña algo ajeno, tiene gasto doble porque tiene que recuperar al dueño lo que es de él, pero de todas maneras tiene que comprar la herramienta para seguir utilizándolo. El Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Y en ese exacto punto, recuerda, haz memoria. Yo no sé exactamente qué, pero la iglesia de Éfeso sí sabía exactamente qué y dónde había caído. Dónde había comenzado a decaer su devoción y su amor al Señor. Pero aunque no sé en qué ellos habían exactamente fallado, yo sí sé dónde he caído, dónde he fallado. Tú, querida creyente, querido creyente, sabes en qué le estás fallando al Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, exactamente en el lugar, hermanos, donde comenzó nuestro desvío. Hagamos memoria. Pensemos de manera retrospectiva, es la palabra. Mirar hacia atrás lo que éramos y lo que ahora somos, nuestro nivel tan bajo espiritualmente hablando,
Y haciendo esta memoria, haciendo este estudio en nuestra vida, entonces mirar, fue aquí. Así como el muchacho señaló, fue aquí donde se cayó el hacha. Entonces reconocer, fue aquí donde comencé a caer. Fue aquí donde comencé a hacer las cosas mal delante del Señor. Fue aquí donde comenzó mi descuido. No sé si hay alguno aquí que su corazón está tan frío para el Señor y que el Señor pueda decir, tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Hay esposos aquí que estamos fallando con nuestras esposas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Dónde comenzó esa falla como esposo? ¿Dónde comenzó esa falla como padre? ¿Dónde comenzó esa falla como creyente en la asamblea? ¿Dónde comenzamos a desviarnos? Y habiendo hecho un reconocimiento de eso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esa es la recomendación que el Señor hace. Pero lo último que estoy viendo en esta lectura es un riesgo. El Señor le dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y tristemente, vemos que la iglesia en Éfeso no se arrepintió. El Señor quitó el candelero de su lugar, donde debería haber reinado el cristianismo, en esa zona del Asia, Estambul, la capital de ese lugar. Lo que reinó fue el Islam. El Imperio Otomano, no solamente allí, sino que desde allí, tomando tanta fuerza con sus emperadores llamados los sultanes, desde allí se creían dueños casi que de todo el mundo. Eran los emperadores, como ellos decían, de los 7 climas, de tantas extensidades, donde debió reinar el evangelio, predicado y conservado por la iglesia en Éfeso. Hermanos, tristemente Satanás ganó la batalla en ese sector. Solo han quedado ruinas y el Islam es quien manda y no el evangelio en esos lugares. Oh, queridos hermanos, es tiempo de correr, es tiempo de trabajar para el Señor y no dejar ocupar los espacios por el enemigo, sino llenar los espacios con el evangelio. Que el Señor bendiga su palabra.